Saludos, bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Seguimos con el estudio que estamos haciendo sobre las falsas religiones, falsas doctrinas heréticas, sectas, denominaciones, todo esto que estamos dando, repito, para los nuevos que comiencen ahora, para por todo lo que estamos viendo en las iglesias hoy en día, que se están la mayoría echando a perder, o no sientes eso que sentías antes cuando entrabas en una iglesia, sentías ese amor, ese impacto del Espíritu en el corazón, no lo sientes, y es porque son falsas iglesias, son falsos pastores, maestros, profetas, apóstoles, de todo esto que hay metido, que ha venido y que están saliendo y pululando por todos los sitios y solamente están dando a comer basura. Entonces, estamos haciendo este estudio en abierto. Ya sabéis que tenemos todos los estudios teológicos, o como lo queráis decir, de todas las formas, tanto filosofía, digamos, podemos decir psicología, filosofía cristiana, como hay abogacía cristiana, hay jurisdicción cristiana, en apologética, en hermenéutica, en homilética, bueno, también estudios sobre salvación, sobre misericordia, fe, perdón, de todo lo que queráis. Tenemos esos estudios que los damos también para los que lo quieren, y aquí hacemos algún mensaje, damos el mensaje, la predicación, algún devocional diario, pero también lo que hacemos es, cuando vemos que algo está mal, pues hacemos que sean estudios para que la persona que los está oyendo pues caiga en la cuestión de a la que nos lleva la verdad, y por eso es por lo que están nuestras iglesias mal, y para que vosotros no caigáis en estas falsas religiones y en estas falsas iglesias que se están montando a costa de todos los ingenuos, o todos los neófitos, o los que no saben, o los que no han estudiado la palabra de Dios, que es una de las cosas que no es la palabra de Dios. La Biblia no es un libro, la Biblia es un compendio de libros. Biblos, la palabra Biblia viene de biblos, y es un compendio, ¿no?, de libros, un lugar donde se almacenan muchos libros, y la Biblia es una biblioteca, porque hay muchos libros escritos por muchos autores, ¿no? Entonces, inspirados bajo el Espíritu Santo, evidentemente, pero es palabra de Dios, pero que está para que veamos que hay diferentes cuestiones. Entonces, todo lo que no coincida con la palabra de Dios es herejía. Muchas de las cosas por las que hoy en día no estamos, muchos se enfrían, no van a la iglesia, o se van de ahí porque discuten con el pastor, o discuten con otro, o discuten con cualquiera, no les gusta cómo predica uno, no les gusta cómo se comporta otro, en fin, distintas cosas que estamos haciendo, y que podéis estar viendo también y escuchando en los anteriores vídeos. Continuamos aquí donde lo dejamos ayer, en el anterior vídeo, ¿no?, el anterior estudio. De esto dijimos que os leyerais, que estuvierais un poquito más. Quizá hoy demos algún estudio más, demos un par de ellos o tres, porque es muy amplio todo lo que tenemos que dar, y para avanzar, y cuanto antes que deis un vistazo así someramente, y luego más detenidamente hay que daros con todo lo demás. Dijimos que íbamos a empezar con el agnosticismo hoy. Hicimos la comparación, ¿no?, y las diferencias que hay entre el agnosticismo y el gnosticismo, ¿no? El gnosticismo era
la ciencia, ¿no? El, lo que de verdad es, digamos, ciencia, o sea, todo lo contrario que el agnosticismo, que no cree en nada de lo estipulado, de lo establecido. El gnosticismo es todo lo contrario y es, digamos, lo que sí que lleva a llevarnos digamos, al conjunto de... Es un conjunto diverso de sistemas religiosos, filosóficos, ¿no?, que están caracterizados por la creencia de un conocimiento superior, que es como decíamos, la palabra en griego gnosis, con G delante, gnosis. El agnosticismo es todo lo contrario, no creen en todo esto. Entonces, empezamos con el agnosticismo. El vocablo agnosticismo esto fue forjado en el 1869 por un tal Thomas Huxley, calcado por opción del gnosticismo, o sea, fue calcado de todo lo contrario. En el adjetivo griego agnostos, ignorante, incognoscible, digamos que es una filosofía naturalista y dada a las cosas y las relaciones con la ciencia experimental. Es un sistema que enseña que no sabemos si podemos saber si Dios existe o no. Dicen, la mente finita no puede alcanzar lo infinito. Ahora bien, no podemos abarcar la Tierra, pero podemos tocarla. Y podemos leer 1 de Juan 1:1, donde podemos ver todo esto. La frase predilecta del agnosticismo es: no podemos creer. De ahí no lo sacas. Un agnóstico... Hubo un tiempo, yo creo que a raíz de los 80, que todo el mundo era agnóstico. Luego pasaron a ateos, luego liberales de no sé qué, de no sé cuántas y tal. Luego los materialistas, que tal y igual. Y otra vez volvemos al agnosticismo. Esto es ciclotímico. Entonces, lo que los hijos antes no querían de los padres, y los abuelos, estos son carcamales, hay que sacar cosas nuevas. Volvemos otra vez, los mismos nietos, bisnietos, a hacer lo que estaban haciendo los abuelos, a los cuales criticaban sus padres. Y tú, por llevar la contraria a tus padres, pues vuelves a lo que estaban haciendo tus bisabuelos. Y vuelve otra vez a surgir el agnosticismo. Son los que dicen que no podemos creer, esa es su máxima. Los mentores del agnosticismo, ya como hemos dicho, son Huxley, Spencer, otros que hay por ahí también. No he apuntado todos los nombres, he apuntado los más importantes, que son los que tengo aquí puestos, para daros a entender de que estamos hablando de alguien que ha fundado todo esto, ¿no? Y no queremos dejar nada en el aire, ni nada para que no sepáis. Pero lo importante, estamos diciéndolo, hay muchos otros más, evidentemente, pero los principales, como digo, son Huxley y Spencer. Están todos simplemente engañados, porque Dios es fácilmente comprensible. Si tienes un alma sedienta, honesta y constante. Hay otro... Pasamos a otro grupo, que es el animismo. El animismo, ya veréis todos los grupos que hay, veréis todas las...
que por eso os digo que las iglesias, porque cada día salen grupos nuevos y yo creo que se sientan en casa, no tienen nada que hacer y en vez de coger y leer la Biblia o estudiar un poquito o escuchar una predicación o algo, hablar con algún hermano, discipular, salir y discipular y predicar. No, se quedan ahí, a ver qué me sale. Ah, pues mira, esto, pues ya está, pues esto es bueno, esto es tal, esto es cual. Yo creo que salen así porque es imposible que haya tanto, y perdonad la palabra, pero que haya tanto imbécil y encima que se crean, que tengan seguidores. Pero bueno, eso ya estamos acostumbrados a verlo y no hay más que ver la política, ¿no? Alguien me dijo una vez, sácate un eslogan más o menos rimbombante y enseguida tendrás 40 seguidores detrás que te están siguiendo. Esto ocurre con la política, eres más o menos guapete, hablas bien, tienes buena retórica, empiezas a hablar de lo que vas a hacer, que luego no vas a hacer todo lo contrario, pero esos seguidores siguen ahí contigo. Están viendo que hay corrupción, que hay malversación, que están decreciendo los salarios, que está subiendo el PIB, o sea que está decreciendo todo el poder adquisitivo, todo, hay inseguridad como nunca, violaciones, asesinatos, no hay prisión para ellos, para los violadores, o sea, y hay gente que los sigue a muerte porque son de su partido. Y es que es muy guapo el presidente. Entonces, pues pasa lo mismo con esto. Saben que es mentira, pero siguen a estos. El animismo, una de las características del pensamiento primitivo, que consiste en atribuir a todos los seres de la naturaleza una o varias almas. Todos los seres de la naturaleza, una o varias almas. Según un tal Edward Barnett, entre el siglo XIX y el XX, es también toda la doctrina, este fue uno de los fundadores del animismo, Edward Barnett Taylor, es toda la doctrina de índole espiritualista, por oposición al materialismo. Esta teoría considera que el alma es la causa primaria de todos los actos. Podemos leer para cotejar y para que veáis que estamos hablando con toda la verdad y sobre la Biblia. Leemos 1 Corintios 1:22, Colosenses 2:8, 1 de Timoteo 6:20, Santiago 1:5, Romanos 1:20. Está también, hay muchas, pero no quiero dejarme ninguna, por eso mismo estamos haciendo este estudio y le estamos haciendo en diversas partes. Está el ascetismo, lo habéis oído nombrar, ¿verdad? Una asceta, y hay gente que, esa asceta está ahí en las montañas, él solito, el tal, igual, está meditando, es súper espiritual, una asceta. En la teoría, el ascetismo es la teoría y la práctica de la abstinencia y la mortificación de los sentidos. O sea, tú tienes tus sentidos fuera. Tú ahí como si no existiera nada ni nadie en el mundo. Eres una asceta y estás ahí. Tiene como objetivo asegurar la perfección espiritual, sometiendo el cuerpo al alma y además hay también el ascetismo natural, que es la búsqueda de la perfección por motivos independientes de las relaciones del hombre con Dios, que fue practicado por la escuela pitagórica. Ya conocéis a Pitágoras, ¿verdad? El del famoso teorema. Es muy practicado por las religiones y sectas orientales. Ascetismo, tened cuidado con...
me hace falta un tiempo estar solo, voy a meditar, De ahí salen muchos, que si el yoga, que si meditación trascendental, que si todo esto, de aquí provienen muchos del ascetismo. Está el ateísmo también, no hace falta tampoco mucha explicación, ¿verdad? Esta es la teoría que niega la existencia de un Dios personal. A partir del Renacimiento, el término pasó a indicar la actitud de quien no admite la existencia de una divinidad, cuando ellos mismos son dioses para ellos. Si tú no crees en un Dios es porque tú eres tu Dios, ya no eres ateo. Yo creo que no hay nadie ateo. Todo el mundo cree en algo, o en el dinero, o en el bienestar. Si fueses ateo sin Dios, no estarías tú dándote de comer, dándote de beber, haciendo lo que a ti te agrada, lo que tú deseas. Te estás haciendo un Dios a ti mismo, por lo tanto no eres tan ateo como crees, pero bueno, eso es una apreciación también. Se llaman ateos los que no admiten la existencia de un ser absoluto, cuando ellos mismos son absolutos al llamarse ateos. Libre o inteligente, ¿no? No admiten que haya un Dios dotado de individualidad y de personalidad real. Está el deísmo también. El deísmo se distingue radicalmente del teísmo, una letra y cambia todo. Para el teísmo, Dios es el autor del mundo, es una entidad personal revelada a los hombres por su actuación en la historia y según la Biblia, ¿no? Evidentemente. Pero para el deísmo, Dios es el principio o causa del mundo, infuso o difuso en la naturaleza, como el arquitecto del universo, ¿no? Digámoslo así. O sea, digamos que el teísmo es el autor del mundo y el deísmo es el principio, no es el autor para el deísmo, es el principio. Se trata del Dios de todas las religiones y su concepto no se halla asociado a las ideas del pecado, de redención, de la providencia, de perdón, de gracia, de fe, consideradas todas ellas como irracionales. Es más bien un Dios de la naturaleza y no un Dios de la humanidad, lo que los deístas proclaman. Es como un eterno matemático, algebraico, un geómetra, ¿no? Que mantiene el universo en funcionamiento como si fuese un reloj de precisión. El deísmo surgió dentro del contexto de los comienzos del nacionalismo, bajo la influencia de un tal Locke y de Newton. ¿Lo conocéis, verdad? Bien, pues ese fue uno de los principales impulsores del el deísmo dentro de los comienzos del nacionalismo de Locke, de Newton, por algunos más nombrados, ¿no? Voltaire, Voltaire. Hay algunas anécdotas que ya contaremos sobre Voltaire, pero bueno, Voltaire fue uno de los más grandes impugnadores de la Biblia, pero el más grande. En los últimos tiempos era deísta, antes de morir era deísta. Luego está el dualismo. En el sentido técnico riguroso, el dualismo sería la doctrina o el sistema filosófico que admite la existencia de dos sustantivos, de dos principios o de dos realidades, como explicación posible del mundo y de la vida. Estos serían irreductibles entre sí, digamos que serían irreconciliables, inconciliables, incapaces de una síntesis final, ¿no?
o de subordinación del uno hacia el otro. En el sentido religioso son también dualistas las religiones o doctrinas que admiten dos divinidades, una positiva, principio del bien, y otra su opuesto, destructora, negativa, principio del mal, que opera en la naturaleza y en el hombre. Aquí podemos ver entre los famosos sintoístas, taoístas y todos los demás, los del símbolo del yin-yang. Sabéis que es un circulito, la mitad que hace como una S en blanco y la otra mitad en negro, y dentro del blanco un puntito negro y dentro del negro un puntito blanco, que es lo que estamos hablando, que dentro del mal siempre hay algo bueno y dentro de lo bueno siempre hay algo malo. Hay muchos que sí que creen que tal y que cual, pero vamos a ver, en Cristo no hubo nada malo. Por lo tanto, ahí yo ya dejo de creer en el yin-yang. Humanamente me da lo mismo. Estamos hablando de doctrinas, de religiones, de creencias espirituales. Entonces no estamos hablando de humanamente. Hablamos de los humanos, pero en el sentido de que están dejando la espiritualidad, la doctrina real y a Dios verdadero. Descartes, el famoso Descartes, es quien establece, en el siglo XVII, es quien establece esta doctrina en la filosofía moderna. Luego tenemos el eclectismo. Eclécticos, lo habréis oído hablar, ¿verdad? El eclectismo es un sistema filosófico que trata de conciliar las tesis de diversos sistemas conforme a determinados criterios de verdad. O sea, procura aprovechar lo que hay de mejor, de bueno, en todos los sistemas para aprovecharse de ello. En el siglo XIX, el eclectismo espiritualista, que concentraba su atención en el uso del método introspectivo, dio origen así al llamado espiritismo contemporáneo. Otra herejía total. Está el empirismo. ¿Habéis oído hablar a alguien de estos? Es una verdad empírica. Yo es que soy muy empírico. Y se creen que sueltan ahí un... Lo puedes oír y hablar a estos que se creen más que nada y no tienen ni idea de lo que están hablando. Yo es que soy muy empírico. Pues el empirismo es el nombre que recibe la escuela filosófica griega fundada por Epicuro en el 341 a.C. Sostiene el principio del placer como valor supremo y finalidad del hombre. O sea, el placer es el valor supremo y la finalidad del hombre. Eso es empirismo. Y prescribe, en primer lugar, aceptar todo placer que no produzca dolor. Segundo, evitar todo dolor que no produzca placer. Se rompieron la cabeza. Tercero, evitar el placer que impida un placer aún mayor. O que produzca un dolor mayor que este placer. O sea, está enfocado hacia el placer y el dolor. El no dolor y el mucho placer. Cuanto más placer, el menos placer ya no es empírico. Lo empírico es cuanto más placer tenga. Con placer no me estoy refiriendo solamente al placer sexual. Me estoy refiriendo a placer. Muchos que tienen, pues, por estar, yo qué sé, en un edificio suntuoso solamente para él, en siervos que estén sirviéndole en todo, o lleno de ingeniería o de
muchas formas de placer, ¿no? Comidas de estas que ni se han oído por ningún sitio. Está el soportar el dolor que aleje un dolor mayor todavía, o que asegure un placer mayor todavía. Por placer ya hemos dicho que se entiende la satisfacción del espíritu. Perdonad. No nos vayamos, cuando decimos placer, nos vamos al placer sexual. Estamos hablando del placer espiritual. Proveniente de un cuerpo, de un alma y nunca de Dios. El placer no te lo da Dios, te lo da tu cuerpo y te lo da tu alma. Eso es el empirismo. Buscar placer y satisfacción únicamente en la salud o en el intelecto es el empirismo. Es digamos que es no tener deseo de encontrar la verdadera fuente de felicidad, que es Jesucristo, nuestro Dios. Está el escepticismo. Esto lo conoceréis casi todos, ¿no? Se caracteriza por una actitud antidogmática de indagación. Yo soy escéptico. Tomás era un escéptico. No creía si no veía. Trata de hacer evidente la carencia de solidez de cualquier posición, definiendo como única posición justa el abstenerse de aceptarlas. Fue fundada por Pirro, un filósofo griego, en el año 360 a.C. Enseña que en vista de que sólo las sensaciones inestables o ilusorias pueden ser la base de nuestro juicio sobre la realidad, se debe practicar el reposo mental en que hay insensibilidad y en el que nada se afirma ni se niega, para poder alcanzar la felicidad por el equilibrio y la tranquilidad. Tales personas no viven, vegetan. Está el esoterismo. Esto es un sistema filosófico religioso oculto. Es una doctrina secreta solo comunicada a los iniciados. El esoterismo es ocultista y se caracteriza por el estudio sistemático de los símbolos. Hay símbolos en todo lo que existe y en el estudio de esa simbología el hombre podrá comprender las razones fundamentales de su existencia. Viene a ser una ramificación del espiritismo. Ahora vamos a ver el espiritualismo. Esto es el nombre general que reciben las doctrinas filosóficas, según las cuales el espíritu es el centro de todas las actividades humanas. Ya se entienda por espíritu la sustancia psíquica, el pensamiento puro, la conciencia universal o la voluntad absoluta. El espíritu es la realidad primordial, el bien supremo. El espiritualismo es dualista, pluralista, teísta, panteísta y agnóstico a la vez. Es el espiritismo con un nombre más rebuscado. Es doctrina de demonios. Acepta la reencarnación y la evolución del espíritu. Cuidado con todo esto. Está el estoicismo, habéis oído hablar también. Esta es la escuela filosófica griega fundada por Zenón de Citio en el 334 a.C. y comprende su doctrina y la de sus seguidores. El nombre se deriva del griego stoa, o sea, es pórtico, porque Zenón enseñaba en el pórtico llamado Poikilé de Atenas. El estoicismo afirma que la sabiduría y la felicidad se derivan de la virtud. Esta consiste en vivir conforme a la razón, sometiéndose a las leyes del universo, a fin los del karma.
a fin de lograr la imperturbabilidad del espíritu. Esto es, se llama ataraxia, cuando dejas al espíritu como si no hubiera nada. Es una forma de panteísmo, de tener muchos dioses, ¿no? Pero ese panteísmo es empírico o empirista, que pretende volver al hombre insensible a los males físicos mediante la obediencia, sin resistirse a la obediencia de las leyes del universo. Ya te lo pagará el karma. Está el evolucionismo. El evolucionismo es una filosofía científica que enseña que el cosmos se desarrolló por sí mismo. ¡Wow! También que el hombre y los animales han llegado a existir por desarrollo a partir de lo imperfecto hasta llegar a su presente estado avanzado. ¿Somos perfectos? Yo creo que estamos involucionando en vez de evolucionando, pero bueno. Y todo esto por medio de sus propias fuerzas. Hace falta más fe para creer en las hipótesis de la evolución que para creer en las enseñanzas de la Biblia. Es decir, en que fue Dios quien creó todas las cosas. Está, como he hablado antes, agnosticismo, ahora hablamos del gnosticismo. Viene de la palabra griega gnostikos, que significa capaz de conocer o conocedor. Significa en teoría el conocimiento místico de los secretos divinos por vía de una revelación. Ese conocimiento comprende una sabiduría sobrenatural que es capaz de llevar a los individuos a un entendimiento completo y verdadero del universo, y de esa forma a salvarse del mundo malo de la materia. Se opone radicalmente al mundo y enseña la mortificación del cuerpo y el rechazo de todo placer físico. Es panteísta y, según algunas tradiciones no confirmadas, lo cultivaba Simón, el mago, al cual el apóstol Pedro reprendió, ¿os acordáis?, en Samaria. Bien, está el humanismo, que es la filosofía que busca separar la idea de Dios al hombre y todo aquello con lo que él se relaciona. El hombre, para esta filosofía, es el centro de todas las cosas, el centro del universo y de la preocupación filosófica. Esto surgió a fines del siglo XIV. ¿Cómo no? Marx fue el fundador del humanismo comunista. Karl Marx, que fue el fundador comunista, pero él se casó con una noble capitalista y él no dio palo al agua en su vida, no trabajó para nada, se valió del dinero de la dote de su mujer, que era, pues, sus padres tenían muchísimo poder económico, material, de todo, y de eso se valió Marx para fundar el comunismo. ¿Ya veis quién fundó el comunismo? Alguien que estaba buscando casarse con una capitalista para hacer lo que a él se le antojara, no hacer nada, hacer lo que quisiera. Bueno, hasta el amor que ella le tenía era verdadero, porque la traicionó infinidad de veces, pero ella seguía, hasta ya de mayor la dejaba, pero seguía cogiendo su dinero, se hizo el dueño de todo, y con ese dinero pues fundó la teoría o el humanismo comunista, el cual hoy están destruyendo el mundo. Lo podemos leer en Génesis 1:1, 21, 24, 25, Hechos 8, 9, 24. Tenemos el liberalismo también,
que es la libertad mental sin reservas, es un sistema que afirma que el hombre en sí mismo es bueno, puro y justo. No existe el infierno real. Nuestro futuro es incierto, no lo sabemos. La Biblia es falible y Dios es el Padre universal de todos. Luego, por creación, todos somos hijos suyos y tenemos así nuestra felicidad garantizada. Simplemente por ser creación de Dios somos hijos. Eso no dice la Biblia, ¿verdad? Hijos somos los que creemos en Jesús. Él nos dio la potestad de ser hijos de Dios. Los demás son creación de Dios. Pero el liberalismo cree en que toda la creación somos hijos de Dios. Está el materialismo, que afirma que la filosofía debe explicar los fenómenos no por medio de mitos religiosos, sino por la observación de la realidad misma. También podemos hablar de Tomás, otro materialista que no creía hasta que no tocaba la realidad, ¿no?, ante sus ojos, cosa contraria a la fe. Enseña que la materia, increada e indestructible, es la sustancia de la cual se componen todas las cosas y a la cual todas ellas se reducen. La generación y la corrupción de las cosas obedecen a una necesidad no sobrenatural, sino natural, no al destino, sino a las leyes físicas. Según esta filosofía, el alma forma parte de la naturaleza y obedece a las mismas leyes que rigen su movimiento. El hombre sería también materia, como todas las demás cosas. Hay otra de las cosas que quizás no hayáis oído hablar, que es el monismo. Los sistemas monistas son variados y contradictorios, pero tienen una nota en común, que es la reducción de todas las cosas y de todos los principios a la unidad. Por eso se llama monismo. Mono significa uno. La substancia, las leyes lógicas o físicas y las bases del comportamiento se reducen a un principio fundamental, único y unitario, que todo lo explica y todo lo contiene. Ese principio puede ser llamado Dios, naturaleza, cosmos, éter, karma, cualquier otra cosa. Tenemos, de lo que hemos venido hablando, el panteísmo. La palabra viene del griego pas, pan, todo, significa todo, todas las cosas, y theos, ¿no?, que es Dios, significa Dios, panteos, Dios, todo Dios. Lo siento, ya sabéis que sigo con mi garganta aquí. Debo dejar el aire acondicionado porque, bueno, pan, teos, todo, en Dios, como su mismo nombre lo sugiere. Panteísmo es la doctrina según la cual Dios y el mundo forman una unidad. Son la misma cosa y constituyen un todo indivisible. Dios no es trascendente al mundo, no se distingue ni se separa de él. Al contrario, es inmanente a él y se confunde con él, se disuelve en él, se manifiesta en él y en él se realiza como una sola realidad total y substancial. Pietismo. El pietismo tuvo su inicio en el siglo XVIII a través de la obra de Philip Spencer y August Franke. Es una teoría del protestantismo liberal que le da énfasis a la corrección doctrinaria, sin dejar lugar para la experiencia de la fe. Fijaos que se habla mucho de protestantismo y todas estas cosas vienen, estas doctrinas heréticas, del protestantismo, muchas de ellas.
¿De dónde surgió el protestantismo? ¿De Lutero? ¿De qué tal? ¿Quién era Lutero? Un monje católico. Todo esto, el protestantismo es una rama de la Iglesia católico romana. Por eso muchas de sus doctrinas son heréticas. Por eso los fundadores, de los que muchos ahora se llaman que nació la Iglesia evangélica, de ahí mentira, eso es mentira, de ahí no nació la Iglesia evangélica. La Iglesia verdadera, no la primera, no, que hay muchos que dicen, es que llamar y volver sendas antiguas a la Iglesia primitiva, eso primitiva, nos hemos modernizado, no. La palabra de Dios sigue siendo la misma, al principio y hasta el fin. Ni una coma, ni una tilde será añadida ni quitada. Por lo tanto, no creas que es primitiva por hacer que van con un hacha de piedra o algo de eso. No. Eran quizá más intelectuales y más inteligentes que nosotros. Entonces, no tachéis y no digáis, no, prefiero decirlo primera iglesia. La primera iglesia. Entonces, eso ya os he dicho muchas veces, que eso es como decir lo que están diciendo muchos. Primera iglesia evangélica de tal. Primera iglesia bautista de tal. Segunda iglesia cuadrangular de esto. Tercera iglesia metodista de... ¿Qué hay? ¿Cuántas iglesias hay? Entonces no digas la primera iglesia. Di la iglesia primigenia, primitiva, o la verdadera iglesia de Cristo. Tenemos el pluralismo, de plural. Perdonad porque tengo, ya sabéis que tengo el problema en la boca. Hay veces que se me acentúa más por la cirugía que tengo y no puedo pronunciar bien palabras. Pluralismo, de plural. No es en realidad una escuela de pensamiento, sino una doctrina que acepta la existencia de varios mundos o planos habitados, o sea, que ofrecen un ámbito universal para la evolución del espíritu. Naturalmente, para cada mundo hay un tipo distinto de Dios. Es la doctrina que abrazan los filósofos espiritistas y espirituales. Está el politeísmo. Esta es la creencia en la que, bueno, que creen en más de un Dios. Las fuerzas y los elementos de la naturaleza son dioses. El aire, el viento, el agua. Hay dioses para los sentimientos, para las actividades humanas y hasta dioses domésticos. Los hindúes tienen millones de dioses que asocian a sus diversas religiones, porque tienen así los hindúes. Está el positivismo, que esta es la doctrina filosófica aplicada por Augusto Comte del siglo XVIII y XIX, quien se sintió inspirado a crear una religión de la humanidad. ¡Wow! En 1848 fundó la Sociedad Positiva o Positivista, de la cual se originó la Iglesia Positivista. Como veis, muchos de los que hoy se llaman cristianos, evangélicos, protestantes, bautistas, metodistas, están aquí metidos. Por eso he querido, antes que hablar de las religiones en sí, de las sectas, hablaros de las doctrinas heréticas que hay. Está el racionalismo también, que es la expresión, por ejemplo, racionalismo, tal cual lo decimos, se deriva del sustantivo razón, ¿no? Y como el mismo término lo indica, es la filosofía que sustenta la primacía de la razón.
de la capacidad de pensar. Considera a la razón como lo esencial de lo real, tanto en lo natural como en lo histórico. Enseña que no se puede creer en lo que a razón desconoce. Si no hay razón para creer que la razón desconozca eso, no se puede escudriñar, no hay tal. Está el unitarismo. El unitarismo fue fundado en Italia por Lelio y Fausto Socino. Sigue la línea racionalista de Erasmo de Rotterdam. Es una filosofía religiosa que niega la divinidad de Jesucristo. Descienden de aquí los IPUC, los pentecostales unicitarios, o los IPUE, o los IPUT, en fin, depende de donde estén. Aquí son IPUE, Iglesia Pentecostal Evangélica de España, o sea, Iglesia Pentecostal Unicitaria de España. Lo confunden con un unicitarismo y meten la palabra unidad, unicidad, y ponen unidad para engañar a los cristianos verdaderos, sabiendo que Cristo quiere la unidad. Ellos dicen que son de la unidad. No. Dicen unidad porque creen en un solo Dios. Efectivamente, tenemos un solo Dios, pero en tres personas distintas. Para ellos no hay tres personas, solamente un Dios que se manifiesta según quiera Él. Entonces, esto es una filosofía religiosa que niega la divinidad de Cristo, pero a la vez lo venera, lo adora. No tiene razón de ser, ellos mismos se autoniegan. Fue creada dentro del protestantismo, por eso os digo que no me creo protestante. Yo no protesto porque yo soy de Cristo, no provengo de la Reforma, pero eso va en teorías y hay mucho que hablar, mucho que estudiar, muy bien, muchas cosas, todo lo que me digáis. Yo estoy harto de estudiarlo y el protestantismo solamente ha servido para dividir a la Iglesia. En muchas religiones, doctrinas heréticas, como estamos viendo, falsas sectas, doctrinas, bueno, y para qué hablar de las personas, ¿no? El unitarismo fue creado dentro del protestantismo y afirma, entre otras cosas, la salvación de todos, o sea, calvinista. No cree en toda la Biblia, calvinista. No cree en el pecado ni en la Trinidad. Se asemeja al universalismo. El universalismo es un pensamiento religioso de la Edad Media que le concedía la salvación o redención a todo el género humano. Es tal vez el precursor del movimiento ecuménico moderno. Yo he oído pastores, yo soy ecuménico, vamos a hacer un ecuménico, un movimiento evangelista ecuménico. Oh. Cuidado con el ecumenismo, que el ecumenismo es otra de las doctrinas heréticas, ¿vale? El centro en el universalismo, el centro de la historia es el pueblo judío, por su alianza con Dios, y después la Iglesia cristiana. O sea, afirma que la redención fue universalmente impuesta a todas las criaturas. Bueno, espero que en este estudio hayamos dejado claras estas teorías, estas doctrinas heréticas y muchas más. Luego, bueno, se podría hablar
ahora hablaremos ahora, vamos a terminar aquí para que esto lo digiráis bien también, todas estas doctrinas, porque la segunda parte de lo que empezamos en el vídeo anterior, en el anterior estudio, pero en esencia es eso. Luego, religiones, pues, digamos, de más, hacemos una cronología, ¿no?, de más a menos. Están los católicos, los que llaman protestantes, ahí incluirán cristianos, evangélicos, metodistas, bautistas, presbiterianos, anglicanos, o sea, todos esos que muchos no se consideran protestantes. No sé por qué la palabra protestante. Si eres protestante, eres medio católico. Yo es que no soy protestante. Yo protesto cuando, yo qué sé, cuando voy a hacer algo mal a mi amigo le protesto, ¿no? Le digo, quieto ahí que eso no se hace. Pero protestante, no. Además que no estoy de acuerdo con Calvino ni estoy de acuerdo con Lutero. En cosas sí, en cosas no. No soy protestante radical. Quizá en algunas cosas sí que sea protestante. He estudiado también algo de teología protestante para conocer y para ver lo que me chocó al principio cuando empecé a estudiar teología. Porque hay muchas clases. Yo estudié teología bíblica y teología sistemática, pero me chocó de ver que había muchas teologías más. Dentro del mismo campo podías hacer más. Claro, ese fue todo el tiempo que yo me estoy tirando, que llevo un montón de años estudiando, y otros con un año sacan el título de teología. Digo, ¿dónde has estudiado teología? Si a mí tardaron. Pero es eso. Protestantes que tienen un montón de cosas y se encierran en una sola palabra. Yo no me encierro en los protestantes. Yo soy cristiano. Punto. Yo soy discípulo de Cristo, seguidor de Jesús. No soy protestante, ni seguidor de Lutero, ni de Calvino, ni de Zwinglio, ni de Juan Wesley. No. ¿Por qué no? De ningún hombre. Oye, que alguno me caiga mejor que otro, o que un pastor enseñe mejor que otro, o que este autor me gusta más sus libros que este otro, escribe mejor, se lee mejor, entran mejor esos libros, no quiere decir que ese autor sea más cristiano que este otro. Solamente quiere decir que mi entendimiento está más inclinado a un lado que a otro. No quiero decir con esto que no sea verdad o que sea mentira, pero lo que sí es verdad es que el protestantismo surgió de la Iglesia Católica. Con eso, para mí, es suficiente para, en muchas de las cosas, no estoy de acuerdo con Lutero, muchas de sus tesis, y sobre todo Calvino, cuando, ya lo he dicho, cuando dijo que Jesús no era perfecto. Eso fue para mí, Calvino, descender al nivel herético que estamos hablando. Vamos a hacer un breve repaso de todo esto y seguiremos. Ya hemos dicho algunas de las doctrinas más importantes heréticas, seguiremos, pero vamos a continuar ahora ya hablando algo de las religiones, para que nos vayamos dando un pequeñito cuenta y entremos ya empecemos a entrar en el meollo de la cuestión. Ahora, ¿de acuerdo? Pues entonces, venga, os espero en el próximo vídeo, si queréis dentro de un ratito, o tomamos algo y luego hacemos otra, o luego grabamos, o luego hacemos lo que me digáis. Entonces, bueno, en el próximo vídeo ya sabéis que hemos acabado de momento para dar una entrada, un aperitivo con las doctrinas heréticas y con todas los nombres que se les dan y todo lo demás.
Y solamente hemos dado eso, nada más que el nombre, el nacimiento, quién fue el fundador y a lo que se dedican, nada más. No hemos ahondado en ellas, porque si no, esto sería eterno, pero que tenemos el estudio todo total y completo, por si lo queréis, os lo damos completo. Pero solamente esto es para que os deis cuenta de que en la iglesia de hoy, tened cuidado dónde estáis, protestantes, calvinistas, unitaristas, ortodoxos, que tengáis cuidado y que sepáis cómo responder a los demás, que ahora es cuando vamos a entrar en el meollo, para que sepáis cómo son las religiones y quién y cómo hay que responder a cada uno, porque para responder con autoridad hay que conocer la teoría, lo que piensan, lo que creen, la doctrina de los demás. Entonces, ya tenemos una base, ¿verdad? Doctrinas heréticas, ya tenemos ahí una base. Ahora vamos a las religiones para que cuando nos digan algo o se metan con nosotros porque creemos en Cristo, que eso es tontería, que eso tal, eso es cual, sepamos cómo responder. O cuando te entre un testigo de Jehová, mira que esto tal, pues saber responder y decir, no, mira, esto es así, o sea, estás equivocado. Con mansedumbre, siempre con amor y con humildad. No nos creamos superiores ni porque tenemos al Dios verdadero, no nos creamos como muchos de estas doctrinas, somos los únicos que tenemos la verdad. No, hay muchos que también tienen su verdad, que puede venir a Dios, porque nosotros tenemos la verdad en Dios, pero nosotros mismos estamos muy equivocados muchas veces. Yo mismo me equivoco en infinidad de ocasiones. Puedo estar equivocado en mis apreciaciones también y luego, pero para eso también soy, digamos, enseñable. O sea, que yo me someto también tanto a pastores como al que entre por primera vez en la iglesia. Me da igual, el tiempo es de Dios. Yo no mido a la gente por el tiempo que lleve en Dios, o porque sea pastor, o porque sea el primero que entra ahí, que se bautizó ayer. Me da igual. Quizás ese que se bautizó ayer tenga más conocimiento bíblico porque haya sido dado por el Espíritu Santo, o porque haya estado toda su vida estudiando y al final ha dicho me bautizo porque sí que es lo que creo y es la verdad. Que a lo mejor que el pastor, que también lleva toda su vida estudiando, algunos. Porque me parece que la mayoría, el 90% de los pastores no han estudiado ni la Biblia, cuanto más las Biblias de los demás. Pero bueno, seguimos con esto que nos pasamos de tiempo. Venga, y quiero hacerlo para que tengáis tiempo para hacer las dos cosas. Seguimos con el siguiente vídeo dentro de un ratito, ¿vale? Venga, que el Señor os bendiga.